Este proyecto de investigación latinoamericana se ha intitulado IA en las aulas, un estudio multidisciplinario sobre la influencia de las herramientas de inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se lleva a cabo por investigadores miembros del Observatorio de Innovación, Tecnología y Sociedad de ICONS. Y me resulta importante comentar que esta es la primera presentación de los datos recabados en el mes de noviembre de 2023 y considera particularmente el caso de México. En términos generales, nos interesa evaluar la adopción y efectividad de las soluciones de inteligencia artificial en la educación en diferentes países de Latinoamérica, identificando patrones y mejores prácticas que puedan mejorar el proceso docente y el de aprendizaje en la región. Y de manera particular o específica nos interesa ello mismo, pero enfocado al caso de México, identificando elementos y mejores prácticas que puedan ayudar en el proceso docente y evidentemente en el acompañamiento al estudiante en este país de referencia. El supuesto del que partimos es que la adopción de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito educativo en Latinoamérica enfrenta desafíos significativos y suponemos como limitaciones presupuestarias, la infraestructura tecnológica variable y la resistencia al cambio como elementos que podrán impactar en la implementación exitosa de estas soluciones en las aulas. Anticipamos también que a medida que evaluamos la situación en diferentes países de la región, podríamos encontrar disparidades en la adopción y efectividad de las herramientas de inteligencia artificial y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo con la dinámica de la presentación, tendremos que decir que llevamos a cabo un estudio comparativo que abarcó diversas regiones de Latinoamérica. Abordamos un diseño de estudio que se centró en la recopilación de datos mediante una muestra estandarizada y consideramos los países de Colombia, Perú, Panamá, México, Ecuador, Costa Rica, Bolivia y Chile en el caso de sus universidades. En mi presentación habré de centrarme en el caso de México, en dos universidades, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de rango educativo estatal, y el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán, de rango educativo privado. Siguiendo esta secuencia, la muestra del estudio en general incluyó 1,700 docentes de varias universidades de la región. Las participaciones fueron seleccionadas bajo criterios de inclusión, requiriendo ser docentes universitarios, pertenecer a la región establecida por los investigadores cooperantes y estar al momento de la toma de los ejercicios en docencia universitaria activa. La submuestra para el caso de México es de 52, considerando 43 y 9 docentes en las universidades de Morelia, México, y ello significa considerar una población total de 2,151 docentes en el primer caso de la Universidad Michoacana y de 63 docentes en el segundo caso del Instituto de Investigaciones Jurídicas en las universidades seleccionadas, lo cual corresponde en consideración de la muestra total del 3% eh, del total. Estamos ante un estudio comparativo y descriptivo, como lo he mencionado. La naturaleza comparativa del estudio se evidencia en la amplia gama de universidades incluidas, abarcando los países ya citados, donde nos interesa explorar variaciones en la adopción y percepción de herramientas de inteligencia artificial para poder finalmente evaluar las similitudes y diferencias que encontramos, haciendo énfasis particular, en este caso, en el asunto de Morelia, México. En cuanto a la revisión de la literatura, basta decir que actualmente la incorporación de la inteligencia artificial en la educación emerge como una herramienta considerable que proporciona diversos beneficios al proceso de enseñanza-aprendizaje y al de docencia. Entre sus aplicaciones más destacadas encontramos la capacidad para realizar un seguimiento personalizado, por ejemplo, en la motivación de los estudiantes y su rendimiento académico. Y la elección del medio que se tenga dependerá evidentemente de los objetivos específicos, tanto por parte del alumno como por parte del tutor o profesor. Voy a ir ya a la interpretación y presentación con ustedes de los resultados y su discusión. En cuanto al conocimiento de los docentes respecto a los asistentes de inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que en todos los países considerados para la región, el chat GTP
es el que constituye el primer instrumento respecto a la asistencia de inteligencia artificial para los docentes. También cabe destacar que menos del 10%, pero finalmente un porcentaje como es el que mencioné, corresponde a docentes que no tienen conocimiento sobre ningún tipo de asistente. En cuanto al uso de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes, es importante destacar aquí que comparta con ustedes que en la mayoría, en la gran parte de los países considerados, es el ChatGPT quien constituye la herramienta más empleada en cuanto a nuestros docentes encuestados. Así lo dijeron y bueno, el 60%, por ejemplo, en el caso de Colombia, es el caso de mayor uso y en el caso mexicano atraviesa el 50%, supera el 50%. En cuanto al contexto del uso de las herramientas de inteligencia artificial, también el proceso de enseñanza-aprendizaje, encontramos los siguientes datos que son importantes por considerar. En cuanto a la creación de materiales educativos, es donde se dispone más el uso de esta herramienta, de las herramientas de inteligencia artificial. Casi un 40% de los docentes invierten el uso de la inteligencia artificial en la generación de materiales educativos. En segundo término, es para personalización del aprendizaje, es decir, para tener una comunicación más directa, clases más directas con el alumno, y en ello es que se instrumenta la inteligencia artificial. Y en una tercera posición, se estaría considerando la inteligencia artificial para la planificación de clases. Este resultado vale la pena decir que es respecto al total de países considerados en la muestra. En cuanto a si el docente ha utilizado herramientas de inteligencia artificial en ambientes virtuales o presenciales, tenemos porcentajes muy coincidentes, pero en primer lugar se tendría que destacar que los encuestados resolvieron que sí han utilizado herramientas de inteligencia artificial, sobre todo en las horas de clases virtuales. Y vale la pena también destacar que en una segunda posición tenemos una cuestión ambivalente o mixta, es decir, se han empleado las herramientas de inteligencia artificial tanto en horas de clases presenciales como en las virtuales. En cuanto a qué herramientas utilizan los alumnos de los docentes encuestados, nuevamente tenemos en el caso de todos los países de la región considerados que el ChatGPT constituye la primera opción. Y lo es así también en el caso de México, que replica la tendencia de la región. En cuanto a la percepción del impacto del uso de herramientas de inteligencia artificial en América Latina respecto a México, de México respecto a América Latina, tendríamos que considerar lo siguiente. En una percepción general, el mayor porcentaje respecto a la percepción del uso de las herramientas de inteligencia artificial corresponde a que la gente encuestada contestó que no hay una seguridad o no hay una certeza respecto a cuál es ese impacto. En un segundo término, tendríamos que considerar que los encuestados respondieron que mejora significativamente el rendimiento académico. Los docentes encuestados, en términos de la región, de todos los países de la región, consideraron que es positivo el impacto del uso de las herramientas de inteligencia artificial. Para el caso de México, respecto a esta misma cuestión, es decir, el impacto que tiene el uso de las herramientas de inteligencia artificial, el mayor porcentaje de los encuestados resolvieron también que no han tenido un impacto notable, que su percepción tiene que ver con que las herramientas no generan un impacto notable. Y eso va anclado de la mano con la tendencia de los países de la propia muestra. En un segundo término, también opinan los encuestados que mejora significativamente el rendimiento académico y en ello también se parece eh, la tendencia mexicana con la tendencia de la región. Tenemos aquí similitudes interesantes respecto a estas opiniones. Ahora bien, sobre la percepción del impacto futuro de estas herramientas en la educación, la percepción general en la región considera
en casi un 67%, que es positivo. En el caso mexicano, un 73% avala esta percepción, por lo cual también hay una coincidencia entre la tendencia regional y la tendencia local o del caso específico, es decir, México. Finalmente, quisiéramos construir como un apunte final que hemos presentado hasta aquí los resultados obtenidos a partir de la evaluación sobre la adopción y efectividad de las herramientas de inteligencia artificial en la educación universitaria en algunas regiones de Latinoamérica, concretamente los países que mencionamos con antelación. Con un enfoque de docentes, para el caso de México, particularmente la región de Morelia, exploramos datos demográficos, conocimientos y usos de las herramientas de inteligencia artificial, observación de alumnos, preferencias del entorno educativo, percepciones futuras y formación específica, que es lo que hemos venido comentando a través de las gráficas que he compartido con ustedes. Hasta ahora los hallazgos proporcionan una visión detallada sobre el estado actual de la integración de la inteligencia artificial en la educación universitaria de las regiones estudiadas, facilitando un análisis comparativo entre las universidades de Morelia, México, con las de otras regiones. Además, estos resultados nos dan perspectivas diferentes para poder entender sobre los patrones y desafíos, contribuyendo a la formulación de recomendaciones que impulsen una mejora continua de la integración de la inteligencia artificial en la educación latinoamericana. Y finalmente, consideramos que la investigación continua debe ser un propósito permanente y aquí se ha hecho, vale la pena decir, hasta aquí hemos realizado la primera divulgación de los resultados parciales de esta investigación, que, cuyo corte data de noviembre de 2023. Continuaremos con el equipo de investigadores que proyecta esta investigación en continuación con la misma y esperamos que en una segunda oportunidad, también en el contexto de tipos de congresos como este, de ICONS, podamos compartir con una audiencia, como hoy lo hacemos, los siguientes cortes de los resultados de investigación que hoy nos da mucho gusto y placer poder compartir con ustedes. Agradecemos a los anfitriones y reconocemos la capacidad organizativa de quienes nos abrieron la puerta para hoy estar con ustedes. Muy amables, muchas gracias por su atención.